Bien, y cómo Dios ha llevado mi vida, yo pienso que es esto en los hechos, ¿no? En los acontecimientos que me ha tocado vivir, partiendo del hecho de mi familia, haber nacido en una familia de obreros, 4 hijos, soy el menor. A los 10 años una catequista me pide si quería entrar al seminario. Yo le digo, ¿por qué no? Claro que esto viene también del hecho que la familia era una familia muy cristiana, como nuestros pueblos en esos momentos, ¿no? Y creo que, no sé si se escucha. Eso. Entré en un seminario que era preconciliar y salí ya con el concilio, es decir, me tocó vivir en el seminario todos los años efervescientes del Vaticano II, como vivíamos con intensidad cada documento que iba saliendo, que se lo hacía conocer, cómo lo compartíamos, cómo vivíamos. Todo este deseo de novedad, de cambio, de una iglesia distinta, de una iglesia que salía un poco del encierro de la Gaudium Spes para ir a encontrarse con el pueblo. Y en ese sentido, en tercero de teología, después del tercero de teología, eran las primeras experiencias que se permitían en el seminario. Pedí ir a trabajar como peón en Suiza durante un año y ahí conocí el mundo de los migrantes con toda su problemática y todo. Eso me movió a mi regreso a entrar a la comunidad misionera del Paradiso. Bueno, todos ustedes han hecho el retiro allá en esa Casa del Paradiso en Bérgamo. Y de ahí, terminado la, digamos, teología, la ordenación, pedí justamente volver con los migrantes ya como capellán de los migrantes. O sea, caminar y trabajar con los pobres de los países ricos, no tanto los pobres económicos, porque sobre todo en Suiza nadie podía estar sin trabajar. O sea, había unas leyes muy estrictas que hacían que todos tuviesen trabajo, pero eran los pobres sociales, los pobres que no tenían apertura en la vida social, ni que hablar de la vida política, en un mundo entonces donde se veía marginación y muchas veces hasta desprecio. En algún momento se encontraba en algún bar prohibido el ingreso a los perros y a los extranjeros. Entonces toda esta situación me hizo pensar, madurar. Ahí lo que se vivía fuerte como sentimiento, digamos, que nos hacía reflexionar, la añoranza de esa gente, a pesar de estar bien económicamente, como añoraba otra realidad, o añoraban volver a su tierra, ahorraban para volver a su tierra después. Y entonces se me vino la idea, pero ¿por qué no ir a servir a los pobres de países pobres? También comenzaban a circular allá algunas de las voces de Medellín que estaban llegando también en Europa. Y así llegué a Bolivia, que desde el 62 estaban presentes los sacerdotes de Bérgamo, yo llegué en el 79, y en una parroquia de La Paz, muy marginal, el Tejar, la parroquia del Salvador, y llegué justo en el momento más conflictivo, a los pocos días del golpe de Natuch, llegué en noviembre, y a julio del año siguiente, el 17, el golpe de García Meza. Así que he vivido todo ese momento de mucho dolor y sufrimiento. Era una parroquia que estaba también en el ojo de la tormenta. Mi predecesor era un hombre que había hecho una opción clara de los pobres, estaba muy atento sobre todo al mundo sindical, el padre Juan Carlos Pesota, muy amigo de Luis Espinal, y entonces ahí viví todos esos días la ceguera de la ideología, ¿no?
porque los militares se sustentaban con la ideología de la doctrina de la seguridad del Estado, y donde decían que la Iglesia también tenía que ser aquella que ponía orden y que ellos defendían a la Iglesia. A pesar de eso, bueno, sacerdotes perseguidos, sacerdotes en la cárcel y tanto esto. Todo este dolor, muerte, sufrimiento me hacía pensar así como el deseo viendo a los jóvenes de mi parroquia, cómo se metían a pesar de eso, cómo luchaban en contra de la dictadura. La gente mayor no de la misma manera, bueno, aparte de lo que eran sindicalizados, pero sí se los veía sufrir y se los veía en las comunidades de base que se reunían de manera clandestina, o nos reuníamos en la parroquia, las comunidades separadas dentro, porque si llegaba alguien decíamos que estábamos haciendo una oración así en forma de grupo, ¿no? Porque todo estaba prohibido. Y ahí lo que nos iluminaban eran los textos de Medellín, de Puebla. Acababa de terminar Puebla. Y yo comencé a conocer la iglesia de Latinoamérica y por supuesto también de Bolivia con los ojos de Puebla sobre todo, ¿no? Y también ahí venía comienza a surgir también el tema de la teología, de la liberación, cómo liberarnos de esa esclavitud, de esa opresión. Y a mí me encantaba siempre la frase de Éxodo, en el capítulo 3, del 6 al 8, cuando Dios se revela a Moisés, y cuando dice esa frase que para mí es lindísima, fijémonos bien en los verbos. He visto la humillación de mi pueblo. Puede ver de lejos uno, pero he oído su clamor. Para oír hay que acercarse. Conozco sus sufrimientos y sabemos bien que la Biblia no es conocer de la cabeza, es el conocer por la experiencia, el conocer del compartir, el conocer del corazón. Por eso he bajado, el cambio de lugar teológico de Dios que baja y que se mete, he bajado para librarlo. Este texto y después toda la reflexión de los profetas como Amós, Isaías y todo ese fervor que ha guiado a la Iglesia y con esa idea de romper el esquema piramidal. Moisés tenía esa tarea, ¿no? Al entrar a la tierra prometida, vivir como pueblo de hermano, no el esquema piramidal donde a la cabeza estaba el faraón, que además se decía hijo de Dios. Esto es lo que pasa, la opresión es cuando se sustituye a Dios con un caudillo, cuando se sustituye a Dios con otro, cuando un hermano se siente dueño del otro y lo oprime, ¿no? Entonces, todo ese y el sufrimiento que me tocó ver ahí con nuestra gente, con, digamos, sacerdotes perseguidos, los decía antes, concretamente en mi parroquia, el seminarista que vivía conmigo, lo mataron, lo encontramos después, supimos que lo habían matado un año después, encontramos su cuerpo a los 3 años, sepultado con nombre falso, habíamos tomado desayuno junto esa mañana. Entonces, toda esta experiencia dura y todo ese trabajo y ese sueño de un cambio grande que era necesario, o sea, una democracia, pero que era justamente una democracia pensada y vivida a la luz del Evangelio. Era este sueño de un país en paz, de un país reconciliado, de un país unido sin discriminaciones, de un país libre, de un país centrado en la verdad. Y ahí la tarea un poco justamente a la luz de esos documentos y de todo lo que se había sufrido, de anunciar el Evangelio de la vida, el Evangelio de la gracia, con eso, con los valores del Evangelio. Se inició un proceso largo después del 82, lo hemos escuchado en estos días, ¿no? El 10 de octubre, el proceso largo hacia de esa democracia,
Y en esos años también el testimonio de personas de verdad de iglesia muy queridas. Me limito solo a dos obispos, Monseñor Manrique, que yo he conocido, ha sido mi primer arzobispo, y el cardenal Julio. Cuando yo llegué, él era auxiliar de la paz. A él le tocó el entierro del padre Luis Espinal. Y todo ese caminar en ese momento, sacerdotes como Gregorio Iriarte o Julio Tumiri y así tantos otros sacerdotes que han entregado su vida, ¿no? O sea, yo he visto cómo y he tocado con mano cómo en ese momento la iglesia de Bolivia era una iglesia cercana al pueblo, caminaba con su pueblo, estaba metida con su pueblo. Y desde ahí lo he visto siempre así hasta el día de hoy, una iglesia que camina. Y como decía, en ese sueño de un país democrático, ya después entra para nosotros como iglesia también unas nuevas luces con Santo Domingo, todos nos recordamos, ¿no? Los tres, nueva evangelización. Miren que el Papa Francisco ha lanzado ahora el tema de la nueva evangelización, pero Santo Domingo ya 92, se habla de nueva evangelización, promoción humana, cultura cristiana. Eran los 500 años, ¿no?, del encuentro o desencuentro, como algunos decían, y entonces toda la reflexión sobre el tema de cultura que después ya ha abierto todos los caminos, y ahora estamos, por ejemplo, con nuestro compromiso para la Amazonia. Y en ese horizonte me he movido también yo, digamos, bueno, desde la parroquia, pero después en 1987, Monseñor Julio, que me pide servicio en la conferencia episcopal, antes con los laicos y con las comunidades de base, y después, bueno, hasta secretario adjunto. Y después de eso, bueno, llega el año de la ordenación sacerdotal. Y ese sueño estaba caminando lentamente, pero sí caminaba con contradicciones, con problemas. Como iglesia no callábamos. Yo quisiera que esto quede claro. Cuando hubo el decreto 21060, la Conferencia Episcopal de Bolivia denunció gravemente lo que estaba pasando con eso. Y era una línea totalmente, sabemos, neoliberal. Por eso cuando nos acusan que solo estamos de un lado, habría que redescubrir esos documentos y ver cómo la iglesia también aclaraba y estando al lado de los pobres, porque y justamente la opción por los pobres de Medellín, reafirmada con Puebla, era una realidad también de nuestra iglesia en Bolivia. Y después llegamos hace más o menos, bueno, los últimos 15 años, ese sueño que se va retrocediendo poco a poco, estamos en esas línea de autoritarismo y la tentación de caer en la dictadura nuevamente, ¿no? Un sueño que se va perdiendo. Y es ahí donde para nosotros subentra el otro gran momento de la Quinta Conferencia General del Episcopado de Aparecida. Ahí viene todo el tema de la Iglesia en misión, la misión continental, la misión permanente, una iglesia en misión, de misión para la misión, y donde nos metemos y hemos buscado caminar y seguimos caminando hasta hoy. Yo creo que en todo esto nuestro sueño es transmitir justamente la vida y la esperanza. Sobre todo subrayaría el tema de la esperanza. Bueno, en este tiempo de Pascua es la palabra que subraya fuertemente para nosotros en nuestro país, acompañada también de la otra gran palabra de la Pascua, que es la paz. La paz como plenitud de vida, la paz como nuevas relaciones con Dios, pero nuevas relaciones entre todos nosotros como hermanos,
una paz que es construir el bien común. Y tantos esfuerzos, tantas palabras que todos nosotros decimos constantemente en este sentido. Y justamente en las lecturas de esta mañana nos iluminan en esto. Sabemos que esto nos acarrea problemas, nos los ha acarreado la conferencia y a los obispos, a lo menos en los 42 años que estoy aquí, desde el primer momento. Mucho más violentos en tiempo de dictadura, pero también en tiempo de democracia. Cuántas veces hemos tenido problemas. Uno de los motivos por el que Presencia también se cayó, porque tuvimos la contra de todo el empresariado y del mismo gobierno que nos cortó toda la propaganda que ponía y todo, porque supuestamente estábamos en contra de su línea. Y hoy tenemos nuevamente esto, estamos enfrentándonos con tanta resistencia, con ataques, y creo que ahí es donde lo que esta mañana hemos escuchado de Pedro, cuando delante del Sanedrín le dice, bueno, dejen de hablar de este Jesucristo de una vez, se lo habíamos prohibido, y por qué siguen hablando, ¿no? Y, bueno, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y creo que esto es lo que nos tiene que motivar. Nosotros tenemos que obedecer a Dios, tenemos que decir lo que, digamos, es el mensaje evangélico, y el mensaje evangélico es vida, es paz, es justicia. Entonces no podemos callar delante de eso. Tenemos que ser como Juan el Bautista, ¿no? Que hemos visto como Juan el Bautista, bueno, abre camino a Cristo, y aunque no reciban su testimonio, lo dice, ¿no? Algunos no reciben el testimonio. Esto será la tarea que tenemos ahora, que tenemos que seguir en todo esto. Bueno, yo he buscado, junto con todos ustedes, también con nuestra gente, con los sacerdotes, con el pueblo de Dios, caminar en este proceso, y he visto cómo el Señor me ha ido encaminando en esto, acompañando, y lo he vivido desde mi realidad, desde mis debilidades, mis infidelidades también, por las que pido perdón al Señor, ¿no? Pero confío en Él. Yo he escogido como lema de obispo, te basta mi gracia. Porque si uno se fija en lo que es, dice, Señor, mejor me pongo a un lado. Pero bueno, el Señor es el que camina, es el que construye, así que dice, bueno, estaré aquí disponible, ¿no? Por eso termino agradeciendo grandemente a la Iglesia en Bolivia, a todos ustedes, hermanos obispos de manera particular, bueno, a los 3 hermanos obispos auxiliares que están conmigo, ¿no? Braulio, Stanislao, René, y a los hermanos obispos que sé que nos han dejado, ¿no? Bueno, tantos testimonios de personas grandes. Y bueno, y gracias a todos, y que el Señor nos acompañe y que sigamos sirviéndolo en lo que se puede. Gracias.